Ya, ¿cuántos libros han salido sobre Calderón? Es un ¿no? chorro. El de Olga Warnot ahorita salió, Ajá. el Felipe el Oscuro, Ajá. y este periodista Jesús Lemus está por sacar uno El de- licenciado. pero antes hubo un montón de... Bastantes. ¿Y este quién es? ¿Quién es usted, señor? Ah, ya. Es Carla. Pepe. ¿Me extrañaron hace 8 días? No. No, No. nada. ¿Qué onda? Ya fuiste por tus libros así para poner tus lentecitos en Sí. Ajá, para la foto de portada que- de Twitter. Oye, ahorita que estaban hablando de que han salido varios libros de Calderón, pero ¿qué creen? Traigo la exclusiva. Ah, sí. Calderón va a sacar más libros de Calderón. Ah, ya había hecho, ¿no? ¿Cómo? Sí. A ver, Bien. ¿cuál es? De diferentes géneros veo, ¿no? Ándale. Es una pequeña colección. Chiquita. Sí, está chiquita. Pero están bien interesantes. Miren, A ver. por ejemplo, son de varios géneros literarios. Ese es terror. Este es de terror. El necrofelipón, acuerdas los de- mitos de García Lu, Editorial Ese es Rigor sí. Mortis. como de Lovecraft. Sí, Si un sí. género domina a Calderón como nadie, es el género de terror. Este libro contiene un relato escalofriante que helará la sangre del lector y lo dejará mudo de terror. Es el registro en el INE del Partido México Libre. Pues sí. Oye, pero también hay para niños, Sí, mira, para cuentos colorear y todo. infantiles. Blancanieves y el enano. Este es un tierno cuento infantil que narra la historia de un inocente enano simplón que fue engañado por la malvada princesa involucrada con el narco. El pobre chiquilín nunca supo nada. Ay, No, está ya- tierno, triste, sí qué está triste. tierno. Ay. Pero aquí hay otro libro que creo que no va a dar ternura, que se llama Mi lucha contra el narco. Editorial Plan Mérida. Mira nomás la portadita. Dado el éxito arrollador de su primera autobiografía, el autor ha decidido hacer una segunda versión más agresiva, con reminiscencias históricas que fundamentan su ideología y su pasión por las armas y los trajes militares varias tallas mayores. Y también incursión en el género de la superación personal, estos libros de superación personal como el de Josefina Vázquez Mota, ¿se acuerdan? Ah, Dios mío, hazme Hazme viuda. viuda, Sí. por Este se favor. llama Dios mío, dejé muchas viudas. Un libro de superación personal que será todo un bestseller. En él, su autor nos cuenta cómo el hecho de dejar un país convertido en un cementerio después de gobernarlo no lo amilanó para buscar volver a ser presidente. Su frase motivadora es: volveré a la presidencia, haya muerto quien haya muerto. Oye, yo me quedo con el de Blancanieves, ¿va? Lo voy a colorear, ¿ya? Y a propósito de todo esto, ¿qué creen? Que pasó? vamos a platicar hoy con J. Jesús Lemus, precisamente el poco autor lo del libro invitaste? El Licenciado. Pues vamos, pues ¿qué vamos estamos para allá, aquí con ¿qué estamos? eso? ¿Ya está ahí? No está en México, pero pudimos platicar con él. Pero nosotros sí. Sí. Jesús. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido al Averno. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Oye, en unas semanas empieza a circular tu nuevo libro, El Licenciado. Y el libro empieza, el prólogo del libro empieza con una escena impresionante, que es una reunión al más alto nivel, el líder del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, reunido con Arturo Beltrán Leiva, del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, en 2006, y están planeando sobornar al mismísimo presidente de la República, Felipe Calderón. Sucedió esta escena, es tremenda. Muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio y por la posibilidad de poder platicar con los chamucos. La verdad me siento muy agradecido. Como señalas, el libro que sale a partir de la última semana de este septiembre es el libro El Licenciado, y decidí entrar en ese texto para darle el contexto a la gente, porque hoy todo el mundo sabemos de que hubo colusión y corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública y de que Genaro García Luna se alió con el cártel de los hermanos Beltrán Leiva y con el cártel de Sinaloa. Pero lo que poco sabemos es cómo se dio el contexto. Cómo se dio el contexto de esta colusión, y es lo que planteo, y por eso decido entrar con esa historia de cómo se dio la reunión inicial entre Arturo Beltrán Leiva y el Mayo Zambada en septiembre del 2006 para plantear la necesidad de pagarle $20 millones al entonces presidente electo Felipe Calderón para que pusiera un secretario de seguridad pública a modo de los cárteles. Y ese secretario era un personaje que estos cárteles pues ya venían trabajando con él desde hacía mucho tiempo. Recordemos que este funcionario, Genaro García Luna, cuando estuvo al frente de la AFI, pues fue el que posibilitó realmente la salida de
Joaquín Guzmán Loera, su primer escape de la cárcel, en la cárcel federal de Puente Grande, y eso les daba mucha confianza para tenerlo como un aliado. Por eso es que decido entrar con esta historia, que es una historia arrancada directamente, déjame decírtelo, de voz del grande Sergio Villarreal Barragán, el que fue sicario de Dan Leiva, y con el que yo estuve, bueno, un tiempo compartiendo pasillos y ahí a un lado de su celda en la cárcel federal de Puente Grande. Entonces esta historia es con la que decido entrar para llamar la atención precisamente del lector y para que sepa lo que va a ir encontrando a lo largo de este libro, el licenciado que me hizo favor de editar HarperCollins con la ayuda de mi amigo editor Edgar Kraus. Oye, pero vamos desde el principio, porque hace unos días, a raíz de un conflicto entre accionistas de W Radio, salió la versión de que a lo mejor Loret de Mola ya no iba a tener su noticiero y que lo iban a correr, cosa que no pasó. Pero Felipe Calderón puso un tuit diciendo que si lo corrían era una cosa de censura de este régimen autoritario y tal. Y mucha gente empezó a recordar, bueno, el caso de Carmen Aristegui, pero el tuyo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque tú eras director del Tiempo en La Piedad, Michoacán. Estabas haciendo investigaciones sobre vínculos del narco con personajes de la política local y nacional. ¿Y qué fue lo que te pasó? Cuéntalo porque mucha gente no lo mucha sabe. gente no lo Exacto. sabe y debe saberlo. Sí, sí, gracias, claro. Bueno, el que salga Felipe Calderón a tratar de defender a uno de sus periodistas favoritos en su sexenio, que le ayudaron en varios de sus montajes, cuando García Luna utilizó precisamente a las televisoras, a 2 televisoras nacionales para hacer el show mediático y tratar de engañar a la gente diciendo que iba muy avanzada la guerra contra el narcotráfico, pues se me hace hasta ridículo que hoy Felipe Calderón salga y diga se diga un defensor de la libertad de expresión cuando él fue pues un opresor, y de esto puedo dar cuenta yo. Hacia 2000, después de que él llegó a la presidencia de la República y cuando en diciembre del 2006 lanza su iniciativa de combate al narcotráfico en la famosa y fatídica de la que ya sabemos algunos de sus resultados, bueno, yo estaba como director en un periódico, El Tiempo de la Piedad, un periódico diario, entonces ahí yo me aboqué al trabajo de darle seguimiento a esta lucha contra el narcotráfico y por supuesto y consecuentemente tenía que tocar pues cómo se estaban reintegrando los nuevos cárteles de las drogas, no nada más en Michoacán, sino en el resto del territorio, y comencé a hacer un trabajo que intentaba yo titular sobre las nuevas rutas del narcotráfico. En esas nuevas rutas del narcotráfico pues salió a relucir después de varias fuentes y contactos al interior del cártel de la familia michoacana, que Felipe Calderón tenía nexos muy cercanos, muy directos con la familia michoacana y concretamente con Servando Gómez Martínez Latuta. Y yo, en aras de la libertad de expresión, bueno, pues me aviento, publico las relaciones que tenía el presidente Felipe Calderón a través de su hermana Luisa María Calderón Hinojosa y cómo se estaba acercando con el cártel de los que luego fueron los caballeros templarios, inicialmente la familia michoacana, y divulgo esta información. Esta información, bueno, al tiempo me da la razón el propio Servando Martínez Latuta, que en un video explica cómo fue que se dio esa relación con Luisa María Calderón, y ahí está la versión. Eso a mí me costó ir a la cárcel por 3 años porque me secuestraron el 7 de mayo del 2008 y aparezco después de que estuve secuestrado en una casa de seguridad de los Zetas, me secuestra la policía de Guanajuato, el gobernador Oliva, el gobernador de Guanajuato, muy cercano a Felipe Calderón, me secuestran y aparezco después como procesado en un proceso penal donde se me acusa de ser narcotraficante y ser miembro de la familia michoacana. Y eso me lleva a la cárcel durante 3 años y 5 días, y no a una cárcel cualquiera. Me llevaron a una cárcel de máxima seguridad porque consideraron que yo era un reo de altísima peligrosidad. Y tal fue mi clasificación dentro de la cárcel que, bueno, me tocó estar con reos de la talla de, pues ya lo decía, de el grande Sergio Enrique Villarreal, o del Mochomo, Alfredo Beltrán Leiva, o de Rafael Caro Quintero, Mario Aburto, o el Mocho Orejas, por citar algunos de los que más recuerdo ahorita y que eran más importantes en ese tiempo. Y en ese tiempo, entonces, me sacan del ejercicio periodístico y me hacen una campaña, Genaro García Luna,
me hace una campaña mediática a través de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, señalando que yo era un narcoperiodista y que yo estaba infiltrado y que yo infiltraba a las policías y que yo era el que pagaba las cuotas que requería mandar la familia michoacana para hacerse de más plazas en Michoacán y en Guanajuato. En fin, que me arma una historia grande y comienza a pagar espacios en medios publicitarios, perdón, en medios informativos a nivel nacional, y pues me comienzan a reconocer muchos como un narcoperiodista, un pseudoperiodista, etcétera, pero mientras me llevaron y me sepultaron a una cárcel de máxima seguridad. Y bueno, afortunadamente dentro de la cárcel pude platicar con sus limitaciones, por supuesto, con varios de los principales miembros del crimen organizado, y eso es lo que a mí luego me da también la posibilidad para escribir algunos libros donde cuento el horror de la cárcel y cómo es el trato injusto para los procesados. Y de ahí es donde tomo algunas historias que ahora platico en este libro, como esta, como con la que inicio el licenciado, donde se da la reunión entre Ismael Zambada y Arturo Beltrán Leiva para acordar la compra de la plaza de la Secretaría de Seguridad Pública para Genaro García Luna, que, insisto, ya venía trabajando con los cárteles de las drogas desde hacía muchos años. A lo que se nos ha dicho hasta el momento, y casi ese es el tenor del conocimiento general sobre este tema, es que García Luna fue un delincuente que salió durante el gobierno de Felipe Calderón con los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leiva. Pero lo que realmente yo exploro en este libro y lo que logro encontrar, no nada más a partir de esas pláticas que tuve en la cárcel con algunos de los delincuentes más reconocidos, sino también con algunas fuentes que consulté actualmente, testigos protegidos de la DEA, exagentes de la CIA, agentes del CISEN, exagentes del CISEN y miembros incluso del crimen organizado que actualmente se encuentran en activo y que ahí los voy plasmando, es que Genaro García Luna estaba coludido con el narcotráfico desde hacía mucho tiempo y que sus 27 años de trayectoria como funcionario público, brincando desde el CISEN a la Policía Federal, a la AFI y luego a la Secretaría de Seguridad Pública, pues prácticamente estuvo al servicio siempre del crimen organizado. Eso es lo que platico en este libro. Oigan, pues esto ya se puso bastante sabroso. Estamos platicando con un periodista de alto nivel de peligrosidad para el gobierno de Calderón. Vamos a un corte comercial, no sin antes ver a la chamuca Cintia Bolio, y regresamos. No se vaya. Querido electorado, ¿sabías tú que fiscales, jueces, ministerios públicos y jefes de policía de México sufren de machovirus? ¿Y sabías tú que por esta razón ha surgido la epidemia de impunidad que afecta a mujeres de todo el país? Curiosamente, la misoginia inspira la creatividad de estos funcionarios, que han inventado las causales de impunidad como pretexto para negar la justicia a las mujeres y beneficiar a los agresores sexuales y feminicidas. Las causales de impunidad, utilizadas con mayor frecuencia por dichos señoros, son las siguientes. La víctima usaba falda o ropa provocativa. La víctima estaba en la calle o estaba en su casa y algo hizo para enojar al agresor. La víctima consumía alcohol o drogas. La víctima no opuso resistencia. ¿O sí? La víctima se suicidó. La víctima no sintió placer. La culpa del delito no es del violador o feminicida, sino de la mamá o papá de la víctima. La causal de impunidad más reciente es creación del fiscal de Baja California. La víctima tenía tatuajes por todo el cuerpo. Así lo declaró el 24 de agosto. Estos excesos de creatividad no son tales. Son hechos que constituyen violencia institucional y que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define como los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres
así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. La violencia institucional vulnera derechos humanos como el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias. Asunto tremendo el de la epidemia de impunidad, pues. ¿Quién sancionará a los sancionadores que no cumplen y sí revictimizan y estigmatizan a las mujeres? En esta ocasión les vamos a contar el cuento paralelo de Las aventuras de Pulnarquito. Había una vez un matrimonio de cristeros que tuvo muchos hijos. Como eran del Bajío, todos salieron bajitos. Los llamaban Chaparro, Genarito, Pequeño García y Felipito. El más chico y acomplejado de todos también se sentía el más astuto. Era del tamaño de un pulgar y le llamaban Felipito Pulgarcito. Una noche, Pulgarcito oyó hablar de la miseria moral en la que se encontraban su familia y su partido y les dijo a sus carnales: no se preocupen, emprendamos un viaje en busca de riquezas y oro. Voy a ser candidato para rey. Pulgarcito creía que, si gobernaba el país, se sentiría menos pequeño y acomplejado. Ya en la campaña, Pulgarcito y sus carnales llegaron a un lugar muy especial. El jefe de esa plaza era un narco cabrón y matón al que llamaban el Ogro. Todos cenaron, bebieron y se pusieron hasta atrás y lo negociaron todo. Desde ese momento, al Chaparro le dijeron Chapo, a Genaro Genarco, y Pulgarcito fue bautizado como Pulnarquito. Ya muy locos, todos gritaron: ¡queremos carne fresca! ¡Queremos carne fresca! A Pulnarquito lo hicieron rey con una ventaja de 0.58% de los votos. Como él era tan chiquito, la diferencia le pareció suficiente y, sin pensarlo dos veces, se sentó en el trono. A partir de ese momento, por donde quiera que iba, le mentaban la madre y le recordaban que era pequeño, acomplejado e ilegítimo. A pesar de ser el rey, Pulnarquito se sentía más pequeño y acomplejado que nunca y tenía miedo. Una feliz mañana, Pulnarquito declaró la guerra contra las drogas para que su ejército de 7 suelas persiguiera a todos los narcos cabrones, menos a sus socios. Cuando Pulnarquito puso al frente de esa guerra a Genarco y el Chapo, todos gritaron: ¡queremos carne fresca! ¡Queremos carne fresca! Pulnarquito creía que, si todo el país vivía bajo el terror, entonces todos lo terminarían queriendo. Estaba convencido de que, si todos se sentían disminuidos por el horror, entonces él dejaría de ser el más pequeño. Se sintió feliz. Por primera vez, todo el reino tendría más miedo que él. Y así fue. Desde entonces, todos los ciudadanos de aquel reino viven temblando bajo la cama, rogándole a Dios que el ogro no les cobre derecho de piso, ni los mate, ni viole a sus hijas. Pero, durante el reinado de Pulnarquito, y aún años después, Genarco, el Chapo y sus socios recorrían el país gritando: ¡queremos carne fresca! ¡Queremos carne fresca! Pulnarquito consiguió todo el oro y la plata que pudo y hasta sus socios de Iberdrola le dieron chamba. Cargado de riquezas, volvió a su casa con sus socios y hermanos. Desde entonces, todos ellos vivieron muy felices. Hasta que en los Estados Unidos metieron a la cárcel al Chapo y luego a Genarco por nexos con el crimen organizado. Ahora, en el antiguo reino de Pulnarquito, la gente junta firmas para enjuiciar a los exmandatarios tranzas. Todos gritan: ¡no más sangre! ¡No más sangre! Y este fue otro cuento del tío Fis, el Pulnarquito, buenísimo. Pero estamos aquí de regreso con este señor periodista Jesús Lemus. ¿Cómo es posible que un
narco como es Genaro García Luna, con 90 millones de dólares en el bolsillo, que Pero es lo no que está precisamente documentado, en no el bolsillo. precisamente, haya caído en desgracia después de todos estos tejes y manejes, todas estas relaciones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué pasó con los gringos? Exacto. ¿Por qué Sí. decidieron meterlo? Bueno, sí, para esto hay que, nada más hago una pequeña analogía en el mismo texto, que García Luna tuvo en su momento el mismo grado de confianza que se le dio al general Noriega. ¿Se acuerdan del caso del general panameño Noriega? Que se le dieron carretonadas de dinero para el combate al narcotráfico y luego él mismo terminó siendo narcotraficante. El caso es muy similar con García Luna. La justicia norteamericana puede perdonar todo menos dos cosas: que le robes dinero y le faltes a la confianza. Y García Luna, desde que estuvo como al frente del CISEN, recibía mucho dinero de la CIA para la compra de equipo, de software, de hardware, para la capacitación de agentes del CISEN, para el combate al terrorismo. Pero ese dinero no siempre se aplicaba porque era dinero que no se auditaba. Pero Entonces, se quedaba con la lana. exactamente, se quedaba con esa lana. O sea, además de todo, ladrón. Además, entonces, esos 90 millones de pesos de los que hoy se habla y de los que está reclamando Estados Unidos su propiedad, pues son parte de aquel dinero que llegaba al CISEN para aplicarse al combate al terrorismo, y que luego ya se oficializó con aquel acuerdo entre Bush y Calderón. Se acordarán del famoso Plan Mérida. Entonces, Claro. a través del Plan Mérida llegaron también toneladas de dinero para el manejo del combate al narcotráfico y el terrorismo, y es dinero que siempre se estuvo embolsando el propio García Luna. Eso es lo que hace que Estados Unidos vea que hay una traición a su confianza y hay un desfalco, por supuesto, al Tesoro de Estados Unidos, que se está quedando García Luna. Por eso es que el gobierno de Estados Unidos busca el pretexto del narcotráfico para llamarlo a cuentas y a justicia, y ha salido todo esto. Pero realmente lo que está buscando Estados Unidos es limpiar su imagen y decir que la CIA, que era la que patrocinaba prácticamente a García Luna, pues no cometió ningún error, sino que el traidor efectivamente fue García Luna, que se alió con el narcotráfico. Ese es el verdadero, la verdadera tesis que planteo en este libro, luego de consultar fuentes de todos lados, les digo, y ahí vienen plasmadas. ¿Por qué García Luna hoy está siendo enjuiciado en Estados Unidos y no ante la justicia mexicana para ir a una cárcel mexicana precisamente? Entonces, el gobierno de Estados Unidos se siente traicionado por García Luna porque en su momento le depositó toda la confianza. Les digo, no nada más desde que estuvo en el CISEN, sino también cuando estuvo al frente de la Policía Federal Preventiva, o también cuando estuvo como jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, y por supuesto llegó a su cúspide cuando fue secretario de Seguridad Pública. Jesús, hace un momento nos comentabas esta terrible situación que viviste, que te acusaron de narcoperiodista y te enviaron a un penal de máxima seguridad. Es algo muy terrible, pero a la vez te puso en una situación de privilegio como periodista, porque tuviste acceso a historias de primera mano. ¿Cuáles fueron algunas de estas historias o estas experiencias que viviste ahí? Sí, sin duda alguna, como lo decía la doctora Marta Durán de Huerta, nuestra amiga, que Felipe Calderón me otorgó la beca Calderón Puente Grande para estudiar el crimen organizado. ¿Por qué? Porque queriéndome joder, pues se jodió, me sacó durante 3 años del entorno periodístico, pero me mandó prácticamente a las entrevistas con los principales actores del crimen organizado, y estuve durante ese tiempo donde cualquiera de los periodistas, incluidos ustedes, estoy seguro, hubieran querido platicar con Rafael Caro Quintero, por ejemplo, que les contara de esas historias, que les contara de los amores con Sarita, que les contara de cómo se inició en el narcotráfico, que les contara de cómo fueron sus orígenes como cuidador de mota hasta llegarse a convertirse en el narco más importante del país. Y entonces estuve con delincuentes como Aburto, les digo, cuando pudimos platicar por ahí, cuando nos encontrábamos en los pasillos, y que le preguntaba que me platicara si realmente fue el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, y él en ese momento, en ese tiempo, 2008, a finales del 2008, principios del 2009, pues él ni siquiera sabía, ya no recordaba muchos detalles, él ni siquiera sabía si lo había ejecutado o no. Contaba una serie de historias que se fugaban pues de la cabeza, porque la cárcel finalmente lo tenía
pues ya prácticamente loco a este personaje. Me tocó también platicar con el asesino confeso del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, la famosa rana que le decían, y me cuenta realmente la historia de cómo fue el asesinato de, del cardenal Posadas Ocampo, que no hubo nunca realmente una, una equivocación, sino que él fue directamente a la ejecución por instrucciones del entonces secretario de Gobernación. Digo, encontrarme con personajes como este, como el propio Arturo Beltrán Leiva, que cuenta cuáles eran las discrepancias que se dieron entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los hermanos Beltrán Leiva para llegar al grado de la confrontación y para llegar a ese punto de rompimiento donde hubo una serie de traiciones que terminan con el encarcelamiento del propio Alfredo el Mochomo. O sea, dentro de la cárcel no nada más voy conociendo la historia de los crímenes más atroces que se han dado en el país, sino que también voy conociendo la personalidad pues de estos personajes, su forma de ser, su comportamiento, y eso lo voy plasmando, bueno, eso posteriormente lo plasmo en un libro que se llama Los Malditos, y luego su segunda parte que se llama El Último Infierno, y ahí es donde cuento esas historias de la cárcel de Puente Grande, pero sobre todo, maestros, contarles que en ese periodo en el que estuve recluido en el penal de Puente Grande, pues logré hacerme pues de muchas opiniones, de mucha información y sobre todo muy concretamente sobre el caso de Genaro García Luna, de los que muchos eran conocidos, de los que con muchos tuvo contacto, incluso negocios con algunos miembros del cártel de la familia michoacana, como lo cuento aquí en este libro del licenciado, donde salen a la luz una versión que señala que Nazario Moreno González, el fundador de la familia michoacana y luego de los Caballeros Templarios, pues estuvo protegido en algún momento por parte de García Luna y que incluso su primera muerte, de aquella que se habló hacia finales del 2010, pues que estuvo planeada y organizada por el propio García Luna para dejarlo en paz y para que él se fuera tranquilo a disfrutar su vida de lujo con los millones de dólares que logró hacerse durante su reinado como jefe de los Caballeros Templarios. Entonces, logro esas dos historias y muchas de esas las traigo a colación ahora con estos casos, claro, concatenadas, muy bien amarradas con algunas versiones de los actuales testigos protegidos de la DEA o también informantes del FBI, incluso con agentes del CISEN que estuvieron muy cercanos a Genaro García Luna y que no dejan ningún resquicio de duda sobre la participación que tuvo el propio Genaro García Luna con estos miembros del crimen organizado. O sea, no te Oye, quedas con las versiones de estas personas, porque si no, puedes decir cualquier cosa. No, sí, claro, pero- claro, o sea, ellos pudieron decir en su momento cualquier cosa, no me quedo con trato de corroborarlas, las corroboro, todas las versiones que están planteadas en el libro están corroboradas con informantes de la DEA, un agente de la CIA y miembros del CISEN, incluso con algunos militares de alto rango que deciden romper el silencio para platicar esta historia de terror. Estábamos hablando que te metieron a la cárcel en 2008, te acusaron de ser parte de la dirigencia de la familia michoacana, incluso por encima de la tuta, o sea, en esa invención tú eras el jefe de la tuta, pero jamás aportaron prueba alguna. Por eso finalmente una magistrada aprobó tu liberación y tal, te tuviste que aventar 3 años ahí, pero ¿cómo demonios se puede construir una acusación así? No. Sembrar una acusación así. Y aparte, le querían hacer firmar, pero él no podía firmar porque estaba tan madreado que no podía ni levantar los brazos. Claro, porque además te sometieron a tortura, etcétera. Es decir, pero ¿cómo se puede fabricar un delito así de esa magnitud? Exacto, o sea, es una pregunta que todavía uno se hace, bueno, en lo personal, Tú te haces. Sí. pero sí, todos los días me pregunto eso cuando no me puedo levantar en la mañana porque todavía me duelen las costillas quebradas que no soldaron, pero pues no sanaron. Entonces, todavía me pregunto eso y la única respuesta que me queda es que en el México de la impunidad que reinó durante el gobierno de Felipe Calderón, pues se podía hacer todo. O sea, el solo hecho de que un periodista de pueblo, de un rancho,
La Piedad, Michoacán, estuviera incomodando al presidente de la República, pues eso fue lo más ofensivo que pudo haber tenido en ese momento el presidente, y por eso todo el aparato se vuelca contra ese periodista que es nadie y contra un periodista de pueblo que podría quedar, la intención era asesinarme, pero podría quedar en el olvido como los otros cientos de periodistas asesinados que hay en México, o los cientos de periodistas desplazados y los miles que hay de amenazados en el país. Y entonces a mí se le encomienda a alguien, al gobierno de Guanajuato, a través de su coordinador de la Policía Ministerial, Carlos Amarripa, que por cierto hoy es fiscal de Guanajuato, se le encomienda a él que me desaparezca, y él manda a un comandante que se llama Ángel Ruiz Carrillo, que era mi fuente informativa además, a que me levante y me secuestre. Y sí, me secuestra, me lleva, me entrega a un grupo de los Zetas con los que desde entonces ya estaba aliado el gobierno de Guanajuato, el de Juan Manuel Oliva Ramírez, que estaba aliado con el cártel de los Zetas, ya trabajaba con ellos, y me entregan con un cártel de los Zetas, con un grupo del cártel, para que me asesinen. No me asesinan afortunadamente, porque Dios es muy grande, y la organización Reporteros Sin Frontera, a través de Balbina Flores, bueno, emiten un comunicado hablando de que Jesús Lemus fue secuestrado por el comandante Ángel Ruiz Carrillo, y le exigen al gobierno, ya con nombres y con pruebas y lugar de los hechos, que me presente con vida. Por eso Ángel Ruiz Carrillo va y me rescata nuevamente de aquella casa de seguridad entre Irapuato y Encilao, donde me tenían, y va y me rescatan, pero no me iban a soltar pues libremente. Para esto me hicieron un proceso y se despacharon con la cuchara grande, y entonces pusieron lo que se les ocurrió, pusieron toda una historia, gracias al apoyo de Genaro García Luna, y para que me tuviera encerrado por lo menos un rato. Y por eso es que señalan que yo no nada más era un narcotraficante común y corriente, no, yo era un narcotraficante de peso, y yo era un narcotraficante de tal grado que estaba por encima de Servando Gómez Martínez Latuta, y yo nada más recibía, según el expediente, recibía la instrucción de del el loco, o el doctor, que era el jefe del cártel de los templarios, Nazario Moreno. Entonces, y yo era el que instruía prácticamente a la tuta según este proceso penal, y ellos eran los que actuaban en todo el territorio nacional, no nada más en Michoacán, sino también tenía yo participación, según esta declaración que hizo el que me detuvo y me secuestró. Yo tenía también participación con células criminales de Chihuahua, de Oaxaca, de Chiapas, de Jalisco, el Estado de México. O sea que, ya por supuesto en Guanajuato, entonces yo era un capo de máxima peligrosidad, y por eso es que me hacen todo este proceso, porque realmente hoy sabemos que el enojo era de Felipe Calderón por haber señalado pues a la Cocoa Calderón relacionada con la tuta, y eso es lo que a mí me lleva pues a estar dentro de la cárcel. ¿Cómo es posible esto? Pues se puede hacer en México con esa total impunidad cuando el presidente de la República es el todopoderoso, y es el que puede y decide sobre las vidas de las personas. Y eso es lo que me lleva, y como bien decía ahorita el maestro Leguera, no nada más me llevan y me señalan de eso, sino que también querían que yo firmara una acusación, o más bien una declaración de culpabilidad, donde yo me decía que aparte de ser del jefe de la familia michoacana, pues también era miembro del cártel del Golfo y tenía muchas relaciones y muchos nexos con Osiel Cárdenas Guillén. Eso querían. Y como bien dice el maestro, ya no firmé porque pues ya no podía levantar las manos de la madriza que me estaban poniendo, porque duré en tortura 72 horas. Y fueron 72 horas de golpes, de toques, de ahogamiento, de la bolsa en la cara, de la sumersión a la tina del agua, de los culatazos en la espalda, costillas rotas. O sea, fue una serie de situaciones que me tocó encarar en su momento, pero fue gracias a la impuesta por Genaro García Luna. Es que si realmente fueras un narcotraficante tan peligroso, no te hacen eso, sino que negocian contigo, ¿no? Y te protegen. Sí, esa es la mayor prueba de que no es cierto. Exactamente, si realmente hubiera sido el narcotraficante que decían, pues hubiéramos llegado a un acuerdo y no había ido yo a la prisión tantos años, ¿no? O algunos millones de dólares y nos habíamos puesto a mano. Pero pues bueno, mira, finalmente el destino pone las cosas a cada quien en su lugar. Yo sigo ejerciendo mi periodismo, lo intento hacer lo más libre que se puede,
dentro de las condiciones adversas para ejercer el periodismo en México, pero hoy precisamente Genaro García Luna pues se enfrenta a esa acusación de lo que me hizo, no nada más a mí, sino de lo que hizo a miles de personas, porque nada más para marcar la estadística que reconoce la Secretaría de Gobernación, durante durante el periodo de gobierno de García Luna, porque fue el que gobernó prácticamente el país, hubo cerca de 197,000 presos, y de esos 197,000, casi 130,000 resultaron inocentes, salieron absueltos, nunca hubo un proceso penal a fondo, nunca hubo aportación de pruebas, como fue mi caso. A mí se me sentenció en primera instancia por un juez corrupto también de Guanajuato, un tal Roberto Miranda, que sigue en funciones dentro del Poder Judicial. Se me sentenció a 20 años de cárcel, nomás por el puro dicho del comandante Ángel Ruiz Carrillo, que él era el que decía que yo era un narcotraficante, sin mayor elemento de prueba, sin mayor elemento de cuentas bancarias, de que me hayan detenido con algo, de que tuviera una conversación. Si yo hubiera tenido una grabación con la tuta, donde yo estaba con la tuta, o como la tuvo en su momento el hijo de Fausto Vallejo Figueroa, exgobernador Jesús Reina García, o como la tuvieron otros tantos personajes que hoy se encuentran libres, pues créeme que a mí me sepultan en la cárcel, pero nunca iban a tener una grabación mía con Servando Gómez Martín Latuta, porque ni siquiera sabía cómo era físicamente en ese tiempo. Entonces, creo que esa impunidad con la que actuó el gobierno federal fue también posible gracias a la corrupción del Poder Judicial, gracias a que un juez, insisto, un juez corrupto, porque eso es corrupción aunque no reciba dinero, el no hacer las cosas bien es corrupción, un juez corrupto decidió dictarme sentencia de 20 años, 10 por delincuencia organizada y 10 por fomento al narcotráfico. Afortunadamente, luego una magistrada, Gloria Telles, fue la que finalmente dice es que no hay un solo elemento de prueba dentro de todo el expediente que implique la posibilidad de que estuvo relacionado con el narcotráfico, y es la que me decreta la libertad el 11 de mayo del 2011. Y bueno, pues aquí ando y haciendo mi trabajo para informar nada más a la gente. Oye, Jesús, acabas de tocar un tema que es realmente todo un tema, el del Poder Judicial y la corrupción de los jueces, ¿no? Porque seguimos viendo cómo se siguen deteniendo personajes involucrados con el crimen organizado y de repente los Salen sueltan. libres. Y en Guanajuato, ¿eh? Es decir, acaba de pasar, ¿no? Sí. Siguen soltando, o sea, sigue habiendo un problema de corrupción muy grave en el Poder Judicial y ahí nadie ha metido mano. Sí, sí, por supuesto. Creo que sin exagerar, con base, te digo, a mí me llega mucha información y mucha gente me busca para denunciar sus casos, pero no te miento, yo creo que de 9 casos que me presenta la gente para que yo pueda hacer alguna información, alguna historia, algún reportaje en diversos medios, pues yo creo que por lo menos en 9 de ellos, siempre sin ser abogado, pero que sí sé leer por lo menos, se denota claramente la intención de los jueces de favorecer una u otra parte, o sea, no hay una rectitud pues del Poder Judicial. Creo que una de las grandes metas que tiene este gobierno, ya que ahora que está metido en el y que yo creo que sí lo puede hacer, siempre y cuando algunos elementos ahí de esta cuarta transformación pudieran estar lejos de mi presidente, creo que es la revisión precisamente de cómo está funcionando el Poder Judicial en México, porque hay podredumbre por donde quiera, o sea, si le buscas por el lado de la administración de la justicia, del lado de cómo dictan las sentencias, o por el lado de los beneficios que otorgan, por el lado de las cuentas personales de muchos de estos jueces, creo que no, la mayoría no pasaría un tamiz de revisión sobre la condición de cómo se encuentra el Poder Judicial. Además de que creo que son tiempos de más democracia en México, y ya no debe de ser esa designación, porque nadie sabemos finalmente cómo llegan los jueces a los cargos. No sabemos cómo llegan algunos magistrados de la Suprema Corte de Justicia, hasta ahí, pero no sabemos cómo llegan algunos jueces, cómo se maneja la judicatura federal.
yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿ustedes sí saben quién es el alcalde de su demarcación? ¿Saben quién es su diputado? ¿Saben quién es su gobernador? Pero no saben quién es el juez de distrito, no saben quién es el juez que está a cargo del tribunal unitario de esa demarcación que les corresponde. Entonces, creo que le falta mucho al Poder Judicial y creo que los jueces deben ser electos también popularmente para que sepamos pues quiénes son y a quién tenemos en los cargos. Si de por sí así, cuando elegimos gobernadores, llega cada bandido, llega cada alcalde tranza, pues por lo menos pues estar más vigilantes en ese caso, y creo que sí se debe de democratizar más el Poder Judicial. Debe haber una reestructura a fondo, y esa reestructura creo que es la que es el gran momento histórico que tiene el presidente López Obrador para dejarnos, entregarnos pues una nación mejor como lo que él pretende. De hecho, acaba de haber un caso de un magistrado que acaban de inhabilitar porque vendía los exámenes para jueces. Pues así es como llegan, por lo menos ya supimos ya cómo. sabemos cómo funciona el mecanismo. Bueno, Jesús, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Esperamos, tuvimos la oportunidad de leer el prólogo de tu libro. Esperamos que salga ya a la venta para poder devorarlo muy pronto. Y pues te agradecemos que hayas estado aquí. Hombre, yo les agradezco mucho al maestro Rapé, al maestro Helguera, por supuesto, esta posibilidad de platicar, y ojalá ahora que ya tengamos el libro físicamente, ojalá nos demos la oportunidad de sentarnos a platicar para irlo desmenuzando poco a poco. Estoy a sus órdenes, estaría genial. Cuando vengas para acá con el libro, que te sientes aquí y hacemos así otro programa. Ya nos vas a ver directamente a la cara y no nos vas a confundir. Oye, Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Y pues nos estamos viendo y estamos pendientes. Así es. Bueno, pues seguro. Muchas gracias, muy amables. Hasta luego. Señoras y señores, ya vio este programa. Por favor, no se pierdan los libros de Jesús Lemos, están buenísimos. Esto está mejor que cualquier serie de Netflix. Ya lo sabe, por favor, cuídense y nos vemos en la próxima. Bye.